Muy buenas noches. Pues hoy nació la reforma energética y nace como si fuera hija de la esquizofrenia, porque si uno escucha la propaganda oficial y los discursos pronunciados esta mañana, pues es un día excepcional de plácemes, porque una cornucopia de riquezas caerá sobre el territorio nacional y todos saldremos beneficiados y se crearán empleos y subirá el trabajo y bajarán las gasolinas y la electricidad. Y al mismo tiempo las tercas cifras muestran, según una encuesta publicada, comentada más bien el día de ayer por Alejandro Moreno en la revista del diario Reforma, ni siquiera los priistas están a favor de la reforma energética. Resulta que el 57% de los priistas y el 61% de los panistas están en desacuerdo con la reforma. De los votantes me refiero, no de los diputados, eso ya sabemos cómo votaron, ni qué decir de los perredistas o los simpatizantes de Morena. En otras palabras, el discurso oficial no refleja lo que la sociedad está pensando y la sociedad mayoritariamente está en contra. ¿Por qué está en contra? Ya ha habido en otros momentos ocasiones para comentarlo, pero hay suficiente evidencia para asegurar que una de las razones por las cuales hay tanto escepticismo, me incluyo, lo aclaro, es porque no se tomaron medidas contra la corrupción en la cual está inmersa Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y, en suma, el sistema político en su conjunto. Es decir, en lugar de simultáneamente, si se quiere, se hace la reforma, pero se ataca con toda energía o con la misma energía retórica la corrupción, pues uno diría, están intentándolo, pero no hubo ningún esfuerzo. Y en otra encuesta, esta de finales de julio de este año, los líderes de todo el país, según Reforma y la sociedad, consideran que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha luchado contra la corrupción. El 84% de los líderes y el 62% de la población pensamos que el presidente, no solo él por supuesto, muchos más, son omisos en la lucha contra este cáncer. Por eso creo que no es una exageración, espero que así lo tomen, decir que nace una reforma energética en olor de corrupción. Bueno, nace la reforma ahora, de manera oficial, y no puedo dejar de pensar en el principio. Este es el final. Es el final de un proyecto nacional que se creó durante la revolución, al final de la revolución, y donde Cárdenas está en el centro cuando anuncia el 18 de marzo de 1938 la expropiación de las empresas petroleras. A raíz de eso, en la medida en que el país era movilizable entonces, porque es un país todavía en 38 mucho de campesinos, rural, en el que está dispersa la población, pero en la medida en que hay ciudades y hay unas posibilidades de manifestarse, se manifiestan en favor. Es uno de esos momentos, de esos primeros y raros momentos en los cuales hay una presencia de masas en las zonas céntricas, en particular del Distrito Federal, en donde se le da un apoyo entusiasta a la medida. Entonces quiero contrastarla, ese inicio del ciclo con este final. El final ya vimos ahí en la televisión a la clase política muy sentadita y aplaudiendo, pero ¿dónde está el entusiasmo popular que debería de estar aquí, presente, debería de manifestarse de una manera notable si fuera realmente la reforma lo que dicen quienes la propusieron, la llevaron a cabo y ahora nos la presentan? Un principio de un México nuevo, de un nuevo proyecto.
Se murió un antiguo proyecto y el nuevo yo francamente no lo veo. Yo no veo, sé, por favor. no sé si haya razones para el optimismo en el sentido de que todo lo que promete la reforma energética, todo lo que ha intentado comunicar la Presidencia de la República y las fracciones que aprobaron en el Congreso esta reforma, no sabemos si se van a materializar. Yo creo que es una reforma que tiene potencialidad para detonar el crecimiento, para servir como palanca, pero nada nos los garantiza y tenemos razón de pesimismo en atención a que una y otra vez, cuando se han hecho reformas en los que incluso los cuatro podemos haber estado de acuerdo, de repente empieza a pasar el tiempo y no se materializa. Y en ese sentido, pues creo que tenemos razones para estar en esta cosa de pesimismo. Con respecto a la parte histórica, que qué bueno que la mencionas, Lorenzo, no lo intentó este gobierno y creo que si lo hubiese intentado una movilización popular en favor de una reforma de esta naturaleza, no lo habría logrado. Y no solamente, como dices, porque, digamos, estamos en otro momento de la historia, ahí acabábamos de salir de la revolución, Cárdenas había sido un hombre revolucionario, no en el sentido nada más de participar en la revolución, sino de tomar una medida como la que se tomó en 38. Ahora, son circunstancias distintas y de la misma manera que aquello pudo haber cambiado, o de hecho cambió el equilibrio de poderes más entre la nación y el extranjero, esta puede cambiar también el equilibrio entre Estado y mercado, de hecho la ha cambiado, el equilibrio entre Estado y mercado, y creo que hay que dar chance a ver qué ocurre con esta reforma. Desgraciadamente, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Sergio, surge inmersa no solamente en esta opinión reciente sobre la corrupción, 84% de los líderes pensamos que hay más corrupción, digamos, que hace un año o que hace 6 meses. Es muy impresionante lo que está ocurriendo, sino las evidencias que hemos tenido durante este gobierno, no solamente de no frenar la corrupción en la práctica, sino también haber dejado una promesa de campaña de Peña Nieto en materia de crear un órgano de corrupción y de ser realmente una anticorrupción. Bueno, claro que sí. Y está pendiente, ¿no? Está pendiente. Tiene una de las dos está cámaras congelado como una minuta, lo cual nos muestra el absoluto nulo compromiso que hay en esta materia, y estamos viendo licitaciones amañadas, concesiones, etcétera, en todas las materias. La corrupción es un gran problema y no hay voluntad política como sí la hubo para la reforma energética. Está pendiente efectivamente que aprueben eso, y mientras tanto la función pública está entre azul y buenas noches, la Secretaría, porque una cosa debería llevar, es decir, la creación de la nueva comisión, a precisamente desaparecer la Secretaría de la Función Pública. Pero retomando lo de la energía, es verdad que no ha habido una movilización favorable similar a la que hubo en el momento con Cárdenas, que trae un problema serio de la opinión pública. La semana pasada platicamos que el 66%, es decir, 2/3 de los encuestados no ven que vayan a tener digamos, beneficio directo por esta reforma energética, pero tampoco ha habido manifestaciones en contra, ¿no? Es decir, no ha habido una izquierda que haya logrado efectivamente articular la molestia, la falta de credibilidad, el escepticismo de un sector muy amplio. Por tanto, el panorama político parece mucho más fluido. Y yo no sé si está fluido por cálculos personales de cada uno de los actores o por alguna otra razón. Me parece sospechoso, y creo que vale la pena que esta mesa lo considere, lo que dijo Ricardo Monreal. O sea, si realmente las voluntades se van comprando con dinero, es decir, se va utilizando el modelo de relación gobierno-congreso que se usa en muchas entidades de este país y que el PRI ha usado a lo largo de la historia para controlar precisamente a diputados opositores, yo creo que tenemos ahí una lectura muy delicada que, más allá de suposiciones o generalizaciones de la corrupción, tienes un ejemplo claro de un, digamos, ejecutivo que estaría entrando, en Brasil le llamaban el mensalao, ¿no? Es decir, el presidente entra y compra voluntades de los diputados. Yo creo que hay un tema muy delicado, y por el otro, la desestructuración tanto de los que están a favor, que no se refleja ni en una movilización ni en un optimismo de la opinión pública, como de una izquierda que ha preferido hacer sus cálculos personales, por un lado, e institucionales por el otro, y cada quien haga lo que quiera con el petróleo. Bueno, es que para volver al utilizar el término esquizofrenia,
aquí le voy a jalar un poco para meterlo en el concepto, pero la minoría que obtiene beneficios económicos o que cree que los va a obtener de cualquier manera es la que se moviliza a favor en cócteles, cenáculos, cabarets, es decir, qué sé yo, se reúnen a... Es que estoy pensando en los panistas sobre los que los agarraron con unas damas de table dance mientras discutían la reforma energética y gritaban, para energía el Viagra. Pero vamos, esa es otra historia. Y la sociedad que no encuentra canales para expresar su punto de vista, porque hay mayor conciencia, hay mayor información, pero no existen los mecanismos organizativos que permitan a esa sociedad articular ese punto de vista y llevarlo a los actores políticos. ¿Por qué falla, María Amparo? Observé tu gesto de desaprobación. Fallan los partidos políticos. Desaprobación, de interrogación. Fallan los partidos políticos que son ese nexo que conecta, es la bisagra, es el puente que conecta a la sociedad con el Estado y por tanto la sociedad se queda al final con expresiones de pequeños grupos muy meritorios, pero sin la densidad que da el tener una representatividad en la Cámara o el Congreso. Hace ya mucho tiempo que se observó en la sociología que una minoría bien organizada, con intereses, con inteligencia, puede imponerse sobre una mayoría que está sin la brújula, sin saber qué hacer. Los ejemplos son miles, los poquitos bien organizados, y en este caso, desde la presidencia, el PRI y el PAN estaban bien organizados, hicieron su trabajo y actuaron sobre una sociedad en donde la izquierda no tuvo mayor presencia. Estamos de acuerdo en que la opinión pública no apoya la privatización parcial, o como dicen ellos, yo la veo ya más casi total, pero en fin, no importa, no lo apoyó. Pero como no tiene ninguna capacidad de acción y además tiene una historia viejísima en donde la sociedad mexicana fue adiestrada para asimilar, aguantar y en última instancia resistir personalmente o por grupos, pero no hay forma de que muestre lo que las encuestas dicen que siente. Está claro que la democracia tiene el gran defecto de que los más poderosos tienen la posibilidad de organizarse, tienen menos costos de acción colectiva, se organizan y ganan las discusiones y ganan las iniciativas en el Congreso o las acciones del gobierno. Eso pasa en todas las democracias. Ahora, México tiene, Sergio, no era de desaprobación, era de interrogante, nada más. México ha ido ampliando sus canales de participación. Podemos tener una facha de partidos, los tres, en donde no se encargan de articular bien lo que ellos dicen representar, porque la izquierda dice representar a los sectores menos favorecidos. Y hay veces que ha logrado movilizaciones. Gente de izquierda y de derecha se pregunta por qué Andrés Manuel López Obrador no ha llevado en este caso a las calles con éxito a la población. Mi respuesta es que a la población en realidad no le importa si participa el sector privado, extranjero o nacional. Lo que quiere ver ya esta sociedad es paz social y la economía en sus bolsillos. Yo creo que desde el momento en el cual la fractura en la izquierda, o sea, López Obrador y el PRD por un lado, decidieron que no iba a haber, digamos, movilización conjunta, esa posibilidad se diluyó. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, en que no hay esta energía social. La ha habido con otros casos, ha habido indignación social que se ha manifestado en la calle y en este caso no se ha logrado articular, pues por razones diversas, una de ellas ese pleito en la izquierda, esta, digamos, energía que la sociedad estaba, pues, digamos, en ese caso, en contra de la reforma energética. Bien, regresamos en unos segundos. Regresamos con el tema de la reforma energética y bueno, pues ya está entre nosotros, algunos opinan bien, otros mal, otros regular, pero el hecho claro es que ya están ahí las 21 nuevos o reformados ordenamientos y la pregunta es, bueno, ¿qué sigue en términos, qué podemos
esperar de esta reforma, y había dos ángulos que queríamos compartir con ustedes. Por una parte es ¿qué podríamos esperar del capital extranjero? ¿Van a llegar aquí, van a tratar de agandallarse el mayor número de pozos y los mejores contratos posibles, como lo debería de indicar, ¿sí?, una mente capitalista, una mente que está orientada obviamente a las ganancias? ¿Estarán dispuestos a meterse en toda esta red de corrupción que ha caracterizado a las paraestatales y a muchas empresas privadas? Esto es, ¿agarrarán esas mañas? Y la otra pregunta que nos hacemos en esta mesa es cuáles son las consecuencias ya netamente políticas. No sabemos si hay lugar para el optimismo económico, pero del lado político, ¿tiene consecuencias el hecho de que haya entrado ya o que vaya a entrar la inversión privada nacional y extranjera? Son los dos temas que queremos compartir con usted. Yo creo que en lo económico más vale que haya una, digamos, relanzamiento de una economía que está completamente flaca. Hoy mismo, cuando se estaba aprobando la reforma en materia energética, se daba a conocer el dato de la producción industrial que baja respecto al mes anterior. Es decir, tienes una economía que está completamente estancada. Y la apuesta era el arma secreta, que es esta reforma energética, va a traer numerosas inversiones, ya han dado a conocer las cifras, que los próximos años se crearán no sé cuántos trabajos. Es de todas las reformas la que más, digamos, expectativas ha generado en ese ámbito, y parte de una situación francamente pues débil, de una economía que no alcanza a encontrar su ritmo. Por el lado político, administrativo, creo que deja dos problemas: el de corrupción, que ya tratábamos en la primera parte, y dos, las relaciones que hay al interior, las relaciones de poder que hay al interior de las dos empresas productivas del Estado. Ni en CFE, donde el sindicato ha quedado reforzado con la desaparición de Luz y Fuerza, ahora es sindicato único, ni en Petróleos Mexicanos han tocado el poder que tienen los sindicatos. Es más, la reforma dice, se preservan los privilegios de los trabajadores. Y aparte de los trabajadores, pues hay un montón de intereses ahí empresariales, hay un montón de vínculos entre los sindicatos y los contratos que generan todo tipo de corrupción. Y ahí tenemos la promesa de que en un año van a desentar eso. Y yo creo que políticamente esa es una bomba, porque si en un año no se ve un Pemex y un CFE funcionando de otra manera, va a ser muy costoso para el gobierno. Yo le veo dos consecuencias muy inmediatas. La primera es, surge de esa brecha entre la opinión crítica de la sociedad y el discurso triunfalista del gobierno de Enrique Peña Nieto. En el corto plazo van a intentar avasallar el punto de vista crítico con propaganda y con compra de más conciencias de las que ya adquirieron en el mercado, en el tianguis de las columnas de opinión y de las líneas editoriales. Me parece que la libertad de expresión se va a ver zarandeada durante el próximo año. Muy relacionado está el tema de las elecciones del 2015. El gobierno de Enrique Peña Nieto y su partido van a intentar blindar todo lo que puedan las elecciones de la perspectiva crítica frente a la reforma energética, con lo cual es posible augurar el auge de la corrupción canalizada a la compra de conciencias, ahora de los más pobres, es decir, la compra y coacción del voto, que es un fenómeno cada vez más documentado y más claro, tenderá a crecer porque no querrán que se contagien. Desde esa perspectiva, me parece que es un panorama poco grato para el próximo año, porque además, y ahí refuerzo tu punto de vista, el PRD y Morena difícilmente se van a unir en torno a una sola consulta por una razón muy sencilla. Ambos se van a disputar el estado de ánimo crítico, porque de eso va a depender su supervivencia y lo que pasa en el 2018. Por tanto, pues se la van a jugar a ver cuál de los dos prevalece. Yo parto de una afirmación que hizo Leonardo, que me parece muy válida. Dice, esta reforma viene en buena medida por la debilidad. Es decir, el motivo principal para dar un paso tan importante es la debilidad de la economía. No encuentran ya cómo hacerle. Entonces es la decisión final. Vamos a vender el tesoro que nos regaló el abuelo y a ver si con eso podemos sacarla.
adelante. La expropiación petrolera se hizo en un momento de fuerza. El Estado era fuerte y además coincidió con una serie de circunstancias internacionales perfectas. Se venía la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba maniatado, no nos podía dar un golpe muy duro, Estado fuerte, situación externa peligrosa, decisión política. Aquí en este momento se muestra la fuerza del Estado. Probablemente lo que hoy acaba de suceder es aquí se muestra la debilidad del Estado. Tenemos una situación de emergencia, señores. La economía no crece desde 1982 a una tasa que sea medianamente aceptable para el gran proyecto nacional. Llevamos ya 30 años de vacas flacas. Entonces, en esa circunstancia y proyectándola hacia el futuro, ¿cómo van a estar las empresas petroleras que vengan? Exxon y las que todas las que vengan van a estar en una posición de fuerza, de mucha fuerza. El Estado mexicano, después de todo, y por a presión del general Cárdenas, que aunque ya era expresidente, tenía capacidades, entre 1949 y 51, que es cuando Miguel Alemán trata de abrirle a las empresas norteamericanas un lugar, se opone y el Estado mexicano da marcha atrás y paga los contratos que había firmado Alemán, los pagan después y las saca a esas empresas. Ahora, con esta situación de debilidad, los actores ahora, el actor fuerte es el que tiene la capacidad de invertir y salvar al gobierno, que son las empresas extranjeras. Esas son las que van a dictar las condiciones. El actor débil va a estar en la posición de, pues, más o menos lo que sea su voluntad, señores. Yo creo que el Estado mexicano, no está en una posición de debilidad y si se decide, como se ha decidido en otros momentos, a enfrentar un poder fáctico o a enfrentarse a las empresas extranjeras si quisieran venir a dictar sus condiciones, podría hacerlo. No aseguro, Lorenzo, que tenga las ganas de hacerlo ni la voluntad, pero sí creo que tiene la capacidad para hacerlo y que además eso sí sería un factor que le permitiría movilizar, una movilización popular. Aún así, no descarto, si les pasó a los norteamericanos que las empresas privadas nacionales quisieron aprovecharse del Estado y el Estado tuvo que meter varios litigios y en varios de ellos perdió, pues cuanto más en el caso de México, que tenemos instituciones mucho menos, o un Estado de Derecho mucho menos asentado. Pero en fin, ojalá y no tengas razón, queda ahí una vez más la interrogante. Pero en términos de efectos políticos, decías hace un momento, Sergio, sobre la opinión publicada y que han comprado plumas y demás. No sé, yo sí creo que haya personas que escriben o que escribimos en los periódicos o participamos en los programas de opinión como este, que tenemos opiniones diversas y que nuestra libertad de expresión, y espero que tampoco en el futuro sea coartada, dependerá también mucho de nosotros, pero hay que aceptar que hay muchos articulistas que genuinamente están en favor de esto. Y de las otras consecuencias políticas, estoy absolutamente de acuerdo contigo en esta parte de la izquierda, pero lo veo, aunque lo pueda entender tal y como lo pones tú en sus términos, Sergio, creo que va a ser suicida el que no vayan juntos, porque ninguno de los dos va a ser el hegemón, cuando menos no en el 15 y en el 18. Entonces, lo que vamos a tener, para desgracia de este país, es una izquierda dividida y en ese sentido mucho más débil, y no sé si la bandera energética alcance para vender la opción de PRD o Morena como una opción de gobierno. Mira, son varios puntos los que tocaste. El primero, sobre la compra de conciencias, no estaba pensando en colegas que tienen una línea de congruencia argumentando a favor de la privatización de Pemex. Por supuesto que no. No pienso en virajes incomprensibles en, por ejemplo, los editoriales del País de España. Súbitamente aparecen unos editoriales que uno
dice, bueno, ¿y en dónde está qué será? ¿Por qué será? Y luego te enteras que uno de los millonarios cercanos al Grupo Toluca, Roberto Alcántara, acaba de meterle 100 millones de euros a Prisa. El que ganó la licitación de llave. El que ganó la licitación de llave que nos arruinó un fin de semana algunos. Pero hay quien cambios se le ha raros. asignado No, parte del tren. Perdón, sobre los cambios, hoy yo no entendí el artículo de Denise Dresser, pero dice que se pone a la venta. Yo no sé si era un poco- chiste, ironía o qué. Era algo de ironía y pero ahí, bueno, dice, esta columna se pone a la venta. es un poco para ironizar en ese sentido, pero me refiero a eso y lástima que las oposiciones no tienen el rigor para hacer los análisis de contenido que permitieran observar el análisis de contenido, por ejemplo, de los noticieros televisivos, el del Canal 11, que bien necesita un buen análisis de contenido sobre las opiniones a favor y en contra, por ejemplo, entre otros canales de televisión. Entonces, lo lanzo con estas aclaraciones, pero sin pensar en colegas. Sergio Sarmiento, por ejemplo, que ha defendido, o Juan Pardinas, que han defendido una misma línea, o Enrique Krause, pues tienen razón en seguirla manteniendo. Eso no te referías a eso. Vamos, sería un absurdo que a quienes piensan diferente a mí los acuse de vendidos. No soy tan pedestre. La consecuencia imaginé. política es que termina el Pacto por México, termina el ciclo de reformas, viene una sobre la cuestión agraria, que parece que tendrá algún alcance, pero ya terminó, digamos, el ciclo de reforma. Y ahora, pues para el presidente no hay más espacio que gobernar. El The Economist, que ha sido muy favorable a la línea aperturista, por ejemplo, lanza un artículo diciendo, bueno, pues sí, está muy bien, ya están las reformas, es un éxito político de primer orden para Peña, pero ahora hay que poner las palas a trabajar, algo así dice, y la infraestructura mexicana es hoy por hoy el primer obstáculo para que la inversión fluya. Y bueno, pues hace un llamado, entre otras cosas, a que en este país se construyan ductos, carreteras, aeropuertos, y a partir de ahora el gobierno ya no tiene ningún margen de maniobra para decir que el de excusa. El Congreso no me da la legislación que yo quiero, en este caso le ha aprobado toda la que ha querido, así es que la consecuencia política más directa es el Ejecutivo tiene ahora que rendir buenas cuentas. Antes de que Nos nos falta- vayamos, yo también, sí, claro. Tú me dijiste, el Estado mexicano sí tiene fuerza, ha detenido a actores. Yo quisiera, por ejemplo, ver si detiene al narcotráfico que se roba a Pemex. No lo detiene. Ahí está pues si no puede con el narcotráfico que se roba a Pemex, va a poder con Si no pueden con los de Un los buen punto, ahí espectaculares. vamos. Y nos quedó el último tema. ¿A quién va a favorecer de los grupos económicos nacionales esta reforma? Pero lo platicaremos en alguna otra ocasión. Vamos al tercer bloque, regresamos en unos momentos. Bueno, dicen muchos que para hacer política hace falta autoridad moral. Esa es una, digamos, hipótesis tremendamente optimista en el caso de nuestro país, pero sí creo que una pérdida de autoridad moral en este caso concreto de la fracción del PAN es un elemento de enorme deterioro. Porque no es el primero, me refiero a lo que publica Índigo el día de hoy, el coordinador de los diputados y varios diputados más, una reunión que tuvo lugar a principio de año donde estaban discutiendo, preparándose para lo que era esta legislatura, lo que se iba a preparar para estos periodos ordinarios, uno de ellos era el tema energético, y contrataron los servicios de bailarinas, en fin, de centros nocturnos, y estaban muy amenamente bailando, metiendo mano, otros, en fin, cada quien se divierte como quiere, puede, y con quien quiere, pero no solo es eso, está el tema de los moches, que antecede esa misma coordinación parlamentaria, que ha tenido un tratamiento un poco de no se atrevan a abrir ese asunto, porque es un tema que solo concierne a la fracción. Ha habido relevo en la dirigencia del PAN y a pesar de todos esos escándalos se han mantenido, en este caso la fracción de la Cámara de Diputados con el mismo liderazgo. Yo no sé si es moralina, si es un asunto de escándalo, pero en todo caso sí me parece que vale la pena discutir si los diputados, y habrá que ver que no hayan usado dinero público o las cantidades de dinero que discrecionalmente pueden utilizar, para divertirse de esa manera, pero en todo caso, ciertamente hacer crecer su autoridad moral, en este caso creo que no lo consiguieron. El PAN dice que ellos tienen en este momento una victoria cultural. Ellos han enterrado al general Cárdenas, ellos han destruido finalmente y enterrado lo que uno de los panistas
habló un cadáver que apesta, el del general Cárdenas. Mira nada más quienes lo están diciendo. Esto me recuerda a La sombra del caudillo, una de las más famosas novelas de la Revolución Mexicana, en donde hacían sus acuerdos los personajes que estaban ahí decidiendo, estos poquitos, si retaban o no retaban al caudillo para la siguiente elección, exactamente en el mismo sitio que el PAN los está haciendo. No son distintos, son absolutamente iguales. En un burdel te refieres, con todas sus letras. Sí, en un burdel, ahí están discutiendo los altos asuntos de la política. Y el PAN criticó a esa política, a ese partido, a esos revolucionarios corruptos. Y mírenlos ahora. La pregunta también es, ¿quién sacó el video? Porque resulta que le sacan el video a estos ganadores morales de la reforma energética exactamente el día en que se está celebrando por parte del PRI, para decirle al PAN, oigan, bájenle a la voz a su triunfalismo, porque miren dónde estaban ustedes gastándose dinero público cuando deberían de estar muy preocupados discutiendo las fórmulas de la reforma energética. Mira, le llevó 12 años al PAN perder esa marca, esa bandera que logró imponer durante cuánto, cuando uno se pregunta durante cuánto tiempo, durante todo aquel tiempo en el que no había podido acceder de lleno al poder, ¿sí? Porque en el momento que hubo que repartirse, sacaron el cobre como buena parte de la clase política mexicana. Hay muchos otros que son muy honorables que a la primera de cambio se ven. Yo nunca olvidaré una frase de un panista estando en el gobierno diciendo, bueno, fueron 70 años en los que el PRI se repartió las delegaciones de las secretarías, los recursos, el presupuesto, etcétera. Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Esa frase es realmente, me parece, que aniquila, ¿no? Porque te habla de para qué querías el poder, y me parece que la ausencia de ética pública en actos de esta naturaleza, incluso peores, Leonardo, me parece mucho peor lo de los moches que una, digo, siempre y cuando la fiesta no haya sido con recursos públicos, ¿no? Que una fiesta privada, ¿no? En donde, en fin, andan con la gallina, como dirían las abuelas, andan con la gallina debajo del brazo, diciendo que esas son conductas inaceptables, pero en cuanto pueden, son presas de esas mismas damitas a las que tanto critican en sus discursos públicos. Pero me parece que así como el PRI tuvo un sello y el PRD trató de imponer otro sello, las causas populares, el PAN siempre trató de que se le identificara con la idea de el servicio público, la medianía, la no corrupción, etcétera. Y pues insisto, en 12 años perdieron toda posibilidad de mantener la marca. Bueno, lo de la medianía lo lograron, porque se igualaron rápidamente con todos los demás. Para dar algo de detalles que ustedes en el auditorio pueden verificar, estamos hablando de que en esa reunión en Puerto Vallarta se gastaron... Una residencia privada. No, en toda la reunión $1,5 millones de pesos, según reporte Índigo. Lo que no está claro es quién pagaba la casa que costaba $3,000 diarios y que la usaban como hotel de paso por las noches. Después de que trabajaban todo el día se iban diputados, todos hombres. Ya la habían pagado, Sergio, pues había que aprovecharla. Había que aprovecharla. Llegaban las damas muy guapas, por cierto. Ignoro cómo estén las tarifas en estos momentos, pero ya estamos hablando. Vamos, sí, porque todo es un mercado. Pues sí, claramente lo es. Sí. Y ese servicio tiene un costo porque entre ellos hablan de que el servicio son 3 horas y dicen lo que te dura, lo que te alcance, lo que dura, dura. Luis Ernesto Villarreal se llama el coordinador. Alberto Villarreal. Luis Alberto Villarreal, el coordinador de diputados panistas, aparece ahí bailando en una rumba sinaloense, o con una banda sinaloense. Es decir, hay que ver esos videos porque muestran
que el destino los alcanzó muy rápido a una parte de los panistas, porque coincido con Lorenzo, una parte de la tradición política mexicana se relaciona con los burdeles. El hijo de la dueña de un burdel muy famoso en Guadalajara, la Comanche, le dio una larguísima entrevista a Proceso en la cual él explicaba cómo su mamá se hizo multimillonaria y era la confidente de los narcos y los de la Federal de Seguridad, y es decir, dice, mi madre sabía todos los secretos de la seguridad de Guadalajara de los años 70. Por tanto, tal vez tendríamos que instaurar una vertiente para los doctorados en historia, que toque la vida nocturna. O decirle al que la CISEN. Matajari le quedaba chiquita a la Comanche. A la Comanche, dice el hijo que va a sacar un libro completo con todas las memorias, ojalá lo haga, y si no, busquen la entrevista en Proceso. Ok. Es larguísima, pero Vale la pena. no tiene Yo desperdicio. creo que en los tiempos de celular, en donde puedes grabar absolutamente todo, es entre ingenuo y torpe que los diputados hayan hecho semejante cosa, porque todo queda grabado y como dicen por ahí, si quieres que algo no se sepa, no lo hagas. Pero te dice mucho la forma en que la gente se divierte. De la forma en que la gente piensa y enfrenta su vida. Yo no tengo ningún problema con que contraten prostitutas, hagan lo que se le dé la gana con esos especie de reventón que tenían. Pero lo que no me resulta lógico es que ese partido en la Cámara de Senadores está lanzando una comisión por la familia y los valores y todo lo demás. Y no me imagino, francamente, un señor de Guanajuato, o un señor de Jalisco, así, un católico integrista, diciendo, bueno, por la noche me desmeleno y me voy a bailar con la Montana, ¿no? Es decir, no me suena que los dos mundos puedan funcionar. En todo caso, si fueran ciertamente tuviesen una visión aperturista y más liberal, diría, bueno, pues que se diviertan como les dé la gana y hagan sus fiestas en fin, el tema es el dinero público y la doble moral, que eso creo que a cualquier político lo aniquila. Leonardo, eso que dices no Sí. me cuadra. A mí me cuadra Pues que súper te bien. cuadre, porque supongo que esa es la vida real de ellos, la doble personalidad. Voy, abrazo, beso la mano del obispo Pero y por después Y me voy y abrazo y divertir beso con- la mano Hay y palabras otra para parte eso, de una sacerdotisa, pongámosle el punto. Pero igualemos en este caso lo de Cuauhtémoc Gutiérrez, el del PRI claro. en el Distrito Federal, y esto, a Cuauhtémoc se le dice, el dinero era dinero público que se le daba a un partido, para propósitos de partido. ¿Verdad? Eso. En este caso, suponemos que cuando una fracción parlamentaria va Te da. a discutir los altos problemas políticos de la nación, lo hace con dinero público. Está perdonado ese uso del dinero público para cosas tan importantes. Pero si con ese dinero pagaron, ahora pueden decirnos, no pagamos con ese dinero, lo sacamos de nuestras bolsitas habla mucho. y el espíritu, finalmente el espíritu, estamos viendo una de las grandes decisiones históricas de este país, ellos la están discutiendo y mira la importancia que le dan al tema, ¿eh? A mí Pero también me cuadra perfectamente lo que dice Lorenzo. Yo creo que son los peores, los más persinados, son los peores después en sus vidas privadas o incluso en sus vidas secretas. Pocos casos de integridad conozco yo, como por ejemplo en estas cuestiones de ética, como la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir, ¿sí? En donde son militantes incluso del PAN, pero vaya, son católicas que dicen, de todos modos, aunque seamos católicas, pensamos que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo e interrumpir el embarazo. Pero tú querías cerrar. Sí, que por cierto Sergio. cumplen los 20 años. No, me preguntaba en qué momento se generalizó esta práctica y creo que cuando llegan a Los Pinos y se abrazan Vicente y la señora Marta con el Bester Gordillo. ¿Quién nos recuerda aquella escena donde el Bester y Marta Sagún anuncian una guía para padres? Imaginemos las paladinas de la ética haciendo una guía para padres. Creo que
No me acordaba, ilustra. Que les tienes toda pregunten la a los razón. diputados, oye, ¿cómo se divierte mi papá? ¿Juega turista en las noches? ¿O reuniones para hablar de la razón Para pura? placer. No, se divierte bailando con Montana. En fin, tenemos que dejar aquí... Montana es una escort o prostituta. Sí, que está bailando. Hay con- diferencia. Bueno, regresamos en un momento. ¿Cuál? En este último bloque vamos a tratar el tema internacional y que conste que alguien del público nos dijo, bueno, traten cosas fuera de México y métanse en problemas difíciles, como es el problema de Gaza e Israel. Vaya que sí es difícil tener y sustentar opinión en este conflicto. Ya lo hemos hecho en otro programa. Pero ahora resulta que los Estados Unidos, que hay bombardeos por todos lados. Ahí sigue el bombardeo de Israel y Gaza, la frontera esa. Y ahora tenemos que Estados Unidos está metido en Irak de nuevo. Ellos que habían dicho, George Bush, hijo, dijo hace muchos años en un portaaviones, misión cumplida. Pues no. Luego Obama dijo, bueno, ya, esa guerra, ahora sí ya se acabó. Pues no. Ahora están tratando de detener a esa organización que se llama Estado Islámico y de Levante, que pues se levantó de entre los muertos y resulta que está ahora amenazando, está muy cerca de Bagdad, está operando en Siria, en Irak, y Estados Unidos decidió no enviar tropas terrestres, pero sí enviar parte de su ejército, el aéreo, para estar sistemáticamente bombardeando a esta organización islamista y defender a los kurdos. Los kurdos están en principio en problemas con Irak desde hace mucho tiempo porque quieren su independencia. Es un lío esa parte del Medio Oriente y quien realmente la entienda, se lo agradeceré si nos lo dice a nosotros, pero está muy difícil. El punto es que Estados Unidos está metido allí y el mundo de alguna manera tiene que responder a todas estas situaciones, tanto a lo de Gaza e Israel, como a lo de Estados Unidos, Irak y Estados Unidos y Afganistán, donde también sigue el problema. Estados Unidos, bueno, después de 3 años regresa a Irak. Es una decisión costosa para Obama porque había dicho en West Point que solo iban a intervenir militarmente ahí donde sus intereses directos estuvieran en juego. Y nuevamente, a pesar de la reforma energética que han tenido, el tema del petróleo vuelve a aflorar. No solo les preocupan los kurdos, sino el petróleo. Es una zona muy rica en petróleo. Hay otros elementos que hace particularmente trágico esa región. Están oprimiendo, por ejemplo, las minorías cristianas de una manera absolutamente atroz. Pero bueno, el tema de Irak es que los Estados Unidos hicieron la intervención imperial y se desentendieron de estructurar un poder que permitiera hacer gobernable ese país, y ahí están de regreso, igual que Afganistán sigue temblando y no logra, digamos, asentarse sobre una base medianamente sólida el gobierno de Irak. En el caso de Israel y Palestina, pues sí hay ahora mismo otra de las treguas de 72 horas, pero el problema estructural, ya lo comentábamos hace un par de semanas, sigue siendo el mismo. Israel sigue pretendiendo mantener una posición de declive, o sea, minar la posibilidad de que Hamás y las fuerzas palestinas se rearticulen, y lo está consiguiendo, pero sí lo consigue porque los bombardeos van debilitando la capacidad palestina de responder, pero sí es cada vez más costoso para Israel, tanto en términos de opinión pública como en términos de imagen, legitimar eso. Y cuando digo en términos de imagen, quiero decir que van por el mundo con la idea de que el Mossad es punto menos que el servicio de inteligencia más sofisticado del planeta, y durante años se los hemos creído, pero uno se pregunta, a ver, ¿cómo es posible que sus propias narices les construyan túneles que después son el argumento fundamental para el bombardeo de Palestina, y el mejor servicio de inteligencia del mundo no percibe eso? Por tanto, le golpea también a Israel en términos de la eficiencia, de la credibilidad de su eficiencia como gran aparato de seguridad. Y tenemos el problema de la tesis de Obama, que creo que la resuelve muy bien, de que no vamos a intervenir, Estados Unidos no intervendrá, lo dijo desde el inicio de su toma de posesión en el primer periodo de gobierno, salvo que los intereses de Estados Unidos estén afectados. El problema es que
tú puedes argumentar, bueno, Obama y los presidentes anteriores, y ahí sí no hay gran diferencia entre los republicanos y los demócratas, es muy fácil para ellos argumentar que ahí se están jugando alguno de los intereses de los Estados Unidos. Recordemos que no tenía días, lo que es más, no sé si fue antes de la toma de posesión, Lorenzo, tú me vas a corregir, o unos días después, le dieron el Premio Nobel de la Paz a... Después. Fue unos días después, ¿no? Le dieron el Premio Nobel de la Paz a Obama después, entre otras cosas, que no veo que otra justificación podría haber, de su discurso de toma de posesión diciendo precisamente esto, que no intervendría. En ese discurso, entre muchas otras cosas, venía la promesa, por ejemplo, con respecto a a Guantánamo, que no se ha cumplido, el sacar poco a poco, pero en un periodo de tiempo delimitado, a las tropas de Medio Oriente, no volver a atacar Irak, etcétera. Una tras otra de las promesas en materia de política exterior, digamos, de la política exterior en materia militar, ha caído, y de ahí que Hillary Clinton se haya podido aprovechar para ahorita, en este momento, dar la vuelta, criticar a Obama y posicionarse como la probable candidata demócrata, ¿no? Pues yo voy a meterme en un berenjenal, como me dijo un querido amigo judío, que me comentó que mi intención de opinar sobre el tema de Gaza e Israel. Y desde hace semanas que estoy leyendo, y lo cito, un periódico israelí, Haaretz, un periódico inglés, The Guardian, que me parece muy buenos, ambos por diferentes razones. Pero empiezo con la columna de Mario Vargas Llosa del día de ayer. Se la publican centenares de periódicos tal vez. Yo la leí en El País y en Reforma también apareció. Lo que Vargas Llosa argumenta es una frase terrible. Dice: Israel ha transitado rápidamente de ser un país víctima a ser un país victimario. Es una frase terrible porque evoca el holocausto terrible contra el pueblo judío, y lo que argumenta es que el gobierno de Israel, que no es lo mismo que el pueblo judío, el gobierno derechista de Israel, no está entendiendo que los métodos que está empleando en contra de Gaza, que por cierto no me causa ninguna simpatía, el radicalismo islámico me parece ofensivo para la mujer, pero el gobierno de Israel está agrediendo a Gaza de una manera que es éticamente insostenible. Y en este sentido, tanto editoriales de Haaretz, el periódico israelí, como en The Guardian, sobre todo en The Guardian, me ha impresionado la claridad con la cual funcionarios de Naciones Unidas han fundamentado lo terriblemente injusto de un bloqueo brutal que mantiene Israel en contra de Gaza. No les permiten tener puerto, aeropuerto, salir a trabajar, es decir, es un cerco, como si Gaza fuera un gueto, el gueto de Varsovia, por ejemplo, y sé que esta comparación no va a gustar, pero sí me parece que quienes respetamos la historia del pueblo judío, sus tradiciones, su cultura, pues sí nos duele, en mi caso, el observar cómo el gobierno de Israel está logrando, como asegura Vargas Llosa, llevar a Israel a ser visto, y por asociación de algunas antisemitas al pueblo judío, de víctimas a victimarios. Y en estos dos casos, en el caso de Israel y Palestina, y en el caso de Irak, y metamos también el de Afganistán, el problema es que no se ve, aceptemos por un momento que la brutalidad pudiera ser efectiva, que es, vamos a ponerle a Estados Unidos 1945, Japón, Hiroshima, dejemos a un lado los problemas éticos, vamos a ser efectivos. Es la única manera de detener ya al Japón en este momento, porque si no, tendríamos que invadirlo y sería difícil. Aceptemos el argumento, aunque nada más como punto de partida. Pero en estos casos del Medio Oriente y de Israel y Palestina no se ve que alguien pueda argumentar esta dureza. Nos duele mucho a todos,
pero va a ser efectiva, sino que uno se está viendo que esa dureza no es efectiva, que están administrando con dureza una situación que no tiene salida evidente. Alguna vez habrá una solución en toda esta región, pero por ahorita no se ve. Lo único que se ve es bombardeos aquí, bombardeos allá y bombardeos más allá. Yo creo que es un error esto de tratar una especie de esencia de quién sufre y quién no sufre, el tema ¿cómo se llama? El tema del holocausto, y ahora es que como fue un pueblo que sufrió, ahora mismo no se le pueden decir ciertas cosas, no tiene nada que ver una cosa con otra, igual que Alemania tuvo el nazismo, Italia el fascismo, España el franquismo, las generaciones que siguen no tienen una legitimación para hacer lo que les dé la gana porque hayan sufrido en su momento. Lo que están haciendo en Palestina es una barbaridad, han matado 1000 y pico de personas y eso no obsta ni inhibe que uno condene el holocausto y se solidarice con la historia e incluso condene las expresiones antisemitas que, por ejemplo, en París tuvieron la forma casi de horda. Yo creo que hay que separar claramente los dos temas y no entrar en esta cuestión así como de culpa, de que si digo que esto es una barbaridad, dirán que soy antisemita. Y la otra, están arrinconados por Israel, pero están arrinconados también por Egipto. Es decir, la solidaridad de los árabes es mucho bla, 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 pero ahora de ayudar a los palestinos, entonces no le entran. Bueno, pues nos tenemos que ir, les esperamos la semana próxima y muy buenas noches.